Estás escuchando 11, Historias que Inspiran, un espacio creado para compartir historias que cambien la manera de ver la vida. Mi nombre es Nico y junto a Fede estaremos recopilando historias de gente común como vos y yo, pero que en las manos del Señor se convierten en historias que inspiran. Bienvenidos a un nuevo episodio de 11. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Ángel y Nora Amaya, pero para empezar vamos a pedirle a ellos que puedan presentarse. Hola, yo soy Nora, estoy casada con Ángel, tenemos 3 hijos y soy docente también de tareas manuales. Pero el mejor título, digamos, que tengo, que me gusta decir, es que soy hija de Dios y me parece que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, yo soy Ángel, obviamente esposo de Nori, y disfrutamos juntos nuestros hijos maravillosos y tenemos 2 nietas también, de 10 y 3 años. También soy hijo de Dios, como Nori, y el Señor nos unió para un propósito y lo estamos transitando. ¿Podrían contarnos un poco de cómo fue su primer encuentro con el Señor? Bueno, en mi caso yo me crié en un hogar donde no se hablaba de Dios. Se creía más o menos que había un Dios, pero como que era lejano, no un Dios que se relaciona con nosotros. Y esto te va a gustar, Nico, porque cuando era chiquita, a la vuelta de mi casa había una señora que abría su jardín, su patiecito del costado. Esa señora es Esther de Márquez. Mi abuela. Y entonces ella proporcionaba ese lugar para que los chicos del barrio escucháramos las historias de Jesús. O sea que siempre digo que Dios me estuvo buscando desde esa época. Pero después, que con el tiempo, uno, si en la casa no hablan de Dios, uno se va, no sé, alejando de esa verdad hermosa. Así que pasé una adolescencia sin Dios y que fue bastante triste y fea. Pero gracias a las oraciones de estos mismos vecinos que conocían al Señor, me invitó la señora de frente a mi casa y fui a escuchar un mensaje, y no me acuerdo cómo fue el mensaje, pero yo dije, yo quiero tener a Dios en mi corazón. Así que desde ese día mi vida cambió, porque realmente uno está muerto cuando no conoce a Dios, y cuando se da cuenta que Dios se quiere relacionar con nosotros, es ahí cuando uno renace, vuelve a nacer. Así que no me arrepiento para nada de haber tomado la mejor decisión de mi vida, estar con Él. Bueno, lo mío fue distinto porque mi mamá me llevó siempre a la iglesia de muy chico, y cuando no quería ir yo, ya un poquito más grande, me llevaba a los sopapos, me llevaba de prepo, hasta que, bueno, hubo un tiempo que dejé, no dejé, pero tampoco asistía muy de forma frecuente. Eso duró años en mi vida, muchos años, hasta que el Señor empezó a hacer un proceso paso a paso conmigo, con mi vida, para encontrarme cara a cara con Él, hasta llegar a tener una relación como la que hoy podemos disfrutar. Yo puedo disfrutar también personalmente en la intimidad con el Señor. Creo que tenemos un Dios de tiempos, de procesos, en los cuales Él va obrando en la vida de cada uno con su tiempo y con su paciencia.
si hay algo que siempre digo, es que Dios me ha tenido mucha, mucha paciencia. Por lo que obviamente eso tiene que obrar en mí a partir de este tiempo, con paciencia, ¿no? Ir transitando pasos que vamos caminando hoy en el camino del Señor. Digo esto porque muchas veces nos ponemos impacientes por cosas que pasan en nuestra vida o a nuestro alrededor, y la paciencia que me demostró el Señor hacia mí es la que yo hoy tengo que tener también hacia mí mismo, hacia mi familia y obviamente hacia mi prójimo, ¿no? ¿Podrían contarnos un momento de su vida que consideren bisagra en la relación con Dios? Puede ser una que involucre a los dos o individualmente, pero un momento que consideran que en sus vidas fue un antes y un después. Ujú. Sí, nosotros primero te cuento una historia. Nos gusta viajar mucho, no solo afuera, sino acá también en la Argentina. Y desde el primer viaje que hicimos, llevamos o Nuevos Testamentos o evangelios chiquitos para regalar a las personas. A veces de los hoteles, a veces las personas que también viajaban con nosotros. Así que es como un hermoso ministerio hablar del Señor a gente que quizás después no las podemos ver nunca más. Entonces lo hacíamos así. Y hubo un viaje que nosotros queríamos hacer por conocer solamente, y era nuestro sueño de hace años, era ir a Israel. Pero justo el año anterior conocimos una obrera, una misionera de Jordania, que está en Jordania, no podemos dar el nombre por las dudas, y ella entabló en nosotros, bueno, justamente nos impactó la vida y el trabajo que estaba haciendo ella. Y entonces empezamos a tener relación así por WhatsApp cuando ella regresó. Después se lo presentó lo tuvo con Ángel y el marido, y bueno, WhatsApp viene, WhatsApp va, terminamos yendo el mes que nosotros pensábamos ir a Israel, bueno, fue casi todo el mes a Jordania, y 5 días conocimos Israel, que era nuestro sueño. Pero ¿por qué es bisagra? Porque nosotros, viste, bueno, como dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos, ¿no? Los nuestros quedan siempre chiquitos. Él tenía otro propósito, y es que nosotros vimos el trabajo que ellos hacían con las viudas y huérfanos de Siria, refugiados allí en Jordania, y nos impactó tanto que dijimos, nosotros queremos trabajar y queremos servir de esta manera. Por eso fue como una bisagra en nuestras vidas, el haber visto que el Señor nos abría esta puerta para justamente servirle de esta manera. Es algo que a los dos siempre deseábamos y nos habíamos propuesto, cumplir un ministerio juntos, ¿no? Juntos como matrimonio, en un lugar que hasta ese momento no lo sabíamos. Cuando conocimos a esta gente, que algunos son hijos, discípulos, seguidores de Jesús, y otros no, nos dimos cuenta del profundo amor que necesitaban, ¿no? Cuando el abrazo rompe la barrera del idioma, porque sin entendernos, con los hombres nos dábamos la mano, nos abrazábamos, Nori con las mujeres se saludaban, se abrazaban, donde el afecto es algo prioritario, con los niños, compartir con los niños, jugar con los niños.
los niños que te quieren enseñar árabe, a contar, a saludar, a hablar, los colores, cosas maravillosas que nos hicieron vivir ellos a nosotros, de un viaje que iba a ser de placer, terminó siendo un viaje de servicio al Señor, pero uno de los viajes más maravillosos de nuestra vida, ¿no? Siempre que Dios se mete en nuestros planes, evidentemente los mejora. Y ahora en la actualidad, ¿a qué se están dedicando ustedes? ¿En qué están sirviendo al Señor? Bueno, después de nuestro primer viaje a Jordania, hicimos contacto con una agencia misionera, Puente Hispano, con la visión en los que nunca escucharon de Jesús. Eso nos llamó poderosamente la atención, era un poco lo que habíamos visto nosotros allí en Medio Oriente, y empezamos a tener contacto con Olin y Nili. Son hermanos que han venido a nuestra iglesia, han estado charlando, han estado predicando allí. Muchos hermanos, si están escuchando de la iglesia nuestra, seguramente se acuerdan de una prédica que tuvo Olin en la iglesia de Arroyito. La verdad que es un tiempo en el que estamos como grupo, porque yo creo que no es una agencia como uno se imagina una agencia, sino más bien es un movimiento de discípulos de Jesús que buscan hacer discípulos de Jesús y tratar constantemente de sembrar la palabra en el corazón de gente que nunca escuchó de Jesús, y así se suman muchos hermanos de diferentes denominaciones, diferentes iglesias, de diferentes provincias y diferentes países. Desde que comenzó la pandemia, nosotros nos estamos reuniendo absolutamente todas las noches por Zoom a orar, nada más que orar. Se ponen motivos de oración de los misioneros en el campo, se ponen nuestros motivos de oración personales, familiares, proyectos, todo lo que nosotros buscamos pedirle al Señor, se lo pedimos como grupo, ¿no? Como grupo Puente Hispano. Por eso quizá no es una agencia, ¿no? Sino es una organización, un movimiento que estamos congregándonos realmente hermoso, porque nos une la oración. Pues fíjate que te cuento que hay gente de Rusia, hay gente de Jordania, gente de España, de Colombia, Venezuela que se conecta, y todos adoramos al Señor y oramos al Señor con una palabra única que nos une, que es la palabra del Señor. Así que bueno, eso es una experiencia que estamos viviendo hoy en pandemia, donde el Señor nos tiene adentro y nosotros estamos conociendo así también obreros que están trabajando en diferentes lugares como África, Tailandia, Rusia, China. Por la bendición del Señor, hemos dialogado, hemos recibido mucho de todos esos obreros, y los pedidos de oración que ellos tienen también los comparten junto con nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas decir, ya estoy grande para servir al Señor, ya se me pasó el tiempo, ya no me dan las fuerzas? Según la opinión de ustedes, ¿cuáles son los requisitos que uno tiene que tener verdaderamente para poder servir al Señor, para poder ser, como bien decías recién, un obrero de Dios? Bueno, si me lo preguntás a mí, obviamente que te voy a decir y le voy a decir a nuestros amigos oyentes que siempre está la hoja en blanco, siempre, para empezar a escribir. Siempre está la alternativa de empezar. Nunca vamos a ser viejos. Nosotros ya estamos ahí a un pasito, a un pasito de jubilarnos, y tenemos toda la iniciativa, la ilusión y el deseo de servir al Señor. Porque sabemos que este es el tiempo en que hoy nos puso el Señor por delante para que lo transitemos, ¿no? Entonces, la hoja está en blanco, hay que escribirla desde hoy,
desde hoy mismo, ¿no es cierto? Hoy tenés que poner la primera palabra y a partir de allí transitar, ¿no? Transitar algo que es un mandato del Señor, que es obedecer. Entonces, eso lo estamos nosotros transitando juntos, ya te digo, por obra y gracia de nuestro Señor, porque sentimos que el llamado es así. Estamos escribiendo juntos esta parte de nuestra historia que muchos pueden decir, pero ustedes ya son grandes. Y bueno, sí, somos grandes para algunas cosas y no tan grandes para otras. Cargamos con un bagaje de experiencia para algunas cosas y no tenemos experiencia en otras cosas, ¿no es cierto? A mí me dan un instrumento musical y yo no tengo experiencia en nada, no sé cómo empiezo con eso. En cambio, te lo dan a vos seguramente y vas a hacer música, ¿no? Y las edades nuestras son bastante distintas. Así que cada uno, el Señor lo ha preparado para algo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cada uno en su tiempo está transitando ese camino. Y si está obedeciendo, si estamos obedeciendo, estamos en el camino que el Señor nos ha marcado. Bueno, podemos decir que esto último viene de la mano con la palabra clave, que yo ya la sé, pero le voy a pedir a ustedes que puedan contarnos cuál es la palabra clave de este episodio y de qué se trata. Bueno, la palabra clave es obediencia. Sí, porque si bien antes nosotros no era que éramos desobedientes, sabíamos, nos dimos cuenta, el Señor fue quien hizo transitar este tiempo, que no éramos tan obedientes, ¿no? No éramos ciegamente obedientes. Y el Señor lo que pide es eso, obediencia. Esa fue nuestra creo que palabra quizá un poco bisagra en nuestra vida, ¿no? En ser obediente a la palabra del Señor en todo momento, en todo tiempo y ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ¿no? ¿Por qué? Porque como te contábamos recién, hay que obedecer para ir a una etnia que nunca escuchó de Jesús. Nosotros aquí es lo que nos nos moviliza a nosotros, muchísimo, ¿no? Aquí en Argentina, en Latinoamérica, se ha sembrado la palabra prácticamente el 100%, prácticamente el 100%. Y hay etnias todavía que no escucharon jamás de Jesús, no escucharon sus historias, no escucharon nada de Jesús. Y nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús, cuando hay algunos que no saben de la primera venida, ¿no? Entonces hay que contárselo en su lengua, hay que contárselo con un abrazo, hay que contárselo conteniéndolos, hay que contárselo de un montón de maneras. Eso es obedecer, eso es algo que Jesús ordenó, no hay opción. Jesús no dijo a Jerusalén o Judea o Samaria o hasta lo último de la tierra. Dio todos los lugares. Si a nosotros se nos metiera en la piel todos los lugares, tal vez que el Señor ya habría vuelto, porque estarían evangelizados todos los lugares de la tierra, todas las etnias, todas las lenguas que hoy por hoy hace falta que escuchen de Jesús. Ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero antes de eso queríamos pedirles que puedan tomarse unos minutitos, unos segunditos, el tiempo que quieran, para poder hablarle a aquellas personas que quizá hoy no conocen de Dios o también están en una situación en que conocen, pero se encuentran alejados, que puedan tomarse este tiempito para transmitirle un mensaje que ustedes deseen. Bueno, a todos los oyentes, a mí me gustaría decirles que como yo tuve un cambio en mi vida de no conocer la palabra del Señor a conocerla, con todas sus promesas, con todo lo que Dios nos ama, lo único que les diría es que busquen a Dios ahora,
en este momento. No esperen a ser grande, el año que viene quiero hacer lo que yo quiero, porque en realidad el propósito de Dios es lo mejor que tenemos para nuestras vidas. Y bueno, como lo he experimentado, por eso me gusta decirle a la gente eso, que Él puso eternidad en nuestro corazón, y la eternidad es para Él, para tener en el corazón un lugar que ocupa solamente Dios. Entonces, búscalo ahora. Bueno, y como dice la palabra, búsquenlo mientras puede ser hallado. Entonces, eso es lo que le dejaría a la gente. Bueno, de mi parte, le dejo algo a través de mi experiencia también, ¿no? Porque si bien Nori conoció al Señor de grande, yo no lo conocí de grande, lo conocí de chico, y no transitaba el camino de la obediencia, ¿no? Tal vez que esto quizás sea para alguien nuevo, como también para alguien no tan nuevo, que está transitando en muchas iglesias hoy una vida un poquito así más tranquila, menos comprometida, menos obediente, usando la palabra que habíamos puesto antes nosotros. Cuando yo me decidí a ser obediente en el Señor, fue cuando empecé a transitar verdaderamente un camino que no se puede describir realmente, ¿no? El gozo pleno que uno siente en la intimidad con el Señor no se puede describir, es algo personal, es algo de disfrutar cada día, cada tiempo con la Escritura, cada momento de oración, cada abrazo con un hermano cuando lo podemos ver, cuando nos podemos charlar, cuando vamos y compartimos un plato de comida caliente con los que están en la calle, ¿no es cierto? Y charlamos con ellos. Es abrazar a quien está cerca, ¿no es cierto? Nosotros queremos eso, abrazamos eso, transitamos ese tiempo. Y obviamente que queremos también tener la oportunidad nuevamente de abrazar al que está un poquito más lejos. Entonces, eso es un poquito el llamado que estamos sintiendo a través del Señor, que a veces la palabra llamado, perdón que me extienda, ¿no? Pero la palabra llamado nos hace un poquito de ruido, porque hasta como que nos excusamos en la palabra llamado. Y yo no sentí el llamado, decimos, ¿no es cierto? Y está bien, no sintieron el llamado, pero tal vez que no leyeron la orden, ¿no? Que Jesús dijo, vayan y vayan. Es una orden, no es un llamado, es una orden. Entonces, como dice Jesús que nosotros tenemos que ir, tenemos que obedecer, donde sea, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Qué bueno fue haber compartido con ustedes este tiempo de charla, conocer un poco más de su historia, y ahora queremos saber cómo se sintieron ustedes con esta entrevista. Bueno, gracias por la invitación. Yo me sentí muy cómoda. Realmente al principio estaba nerviosa, pero ustedes hacen que uno esté tranquilo, como en familia, como en casa. Así que gracias por habernos elegido, digamos, para contar esta historia. Bueno, yo también me sentí muy, muy cómodo. Realmente te agradezco, les agradezco a los dos, a ambos, porque, bueno, nos sentimos cómodos, nos explayamos en lo que sentíamos en el corazón. Antes de comenzar oramos para que no fuéramos nosotros, sino que fuera el Espíritu que dijera lo que quisiera decir a través de nosotros. Y sentimos que lo pudimos decir porque, bueno, nos dieron esa facilidad. Gracias. Gracias. Gracias una vez más, Nora y Ángel, por haber estado con nosotros. A los que nos están escuchando, los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, 11 Historias que Inspiran, seguirnos en nuestro Instagram, @11.entrevistas, y encontrarnos como 11 Podcast en Spotify. Esto fue 11 Historias que Inspiran, y nos vemos en el próximo episodio.